Y eso es lo que me están diciendo aquí, ¿cierto? ¿Cuál es la política de seguridad? ¿Cómo está definida la política de seguridad de nuestra organización? Y la primera pregunta que uno hace es, ¿cómo está definida? O de pronto no está definida la política. ¿Sí? Y eso encuentra uno muchas veces que ni siquiera tiene definida una política de seguridad. Entonces uno encuentra de que uno a todas las máquinas encuentra USB pegadas, encuentra documentos regados de confidenciales, uno cree que no son confidenciales, ¿cierto? No hay un proceso de manejo del reciclaje del papel, entonces dice, para no desperdiciar papel, entonces fotocopiamos por el otro lado, ahorita que en la copia anterior había un documento confidencial del gerente, ¿sí? Empiezan a encontrar un poco de cosas curiosas allá, ¿no? Entonces este tema de seguridad va orientado a eso, ¿cierto? Hay quienes creen que la seguridad simplemente es montar los proxy, ¿sí? Restringir accesos, ¿cierto? Poner huellero, biometría y cosas de esas, y la gente con la información en un bolsillo de la USB, ¿sí? Entonces quedó todo perdido, perdimos el año, ¿cierto? Entonces este es un temita que Mario lo trabaja muy bien, ¿cierto? Pero este es un temita que igual, yo siempre digo que la seguridad de la información, ¿cierto? Es un iceberg, ¿cierto? Y uno solamente ve la puntica, ¿cierto? Pero por debajo lleva toda una infraestructura, ¿sí? Yo pinto una sombrilla, ¿sí? Y yo digo, esta es la seguridad, ¿sí? Y donde yo arranco la seguridad en la definición de las políticas de seguridad, ¿sí? Y entonces hay muchos temas en hardware, en software, en comunicaciones, en procedimientos, ¿sí? Y eso es todo, y eso hay que mirarlo, no así, sino también hay que mirarlo transversalmente, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo en eso? ¿Cierto? Y eso, digamos, seguramente aquí uno le están diciendo algo, pero aquí ya le están identificando de poder como detectar y como de aterrizar, oiga, realmente estamos bien en seguridad, ¿sí? ¿Por qué tomé la decisión de tener algunos servicios afuera? ¿Son de carácter crítico o no carácter crítico? ¿Se maneja, tiene información confidencial o de muchas veces seguridad es de seguridad industrial, ¿cierto? Porque es que yo tengo mi conocimiento, mi corporación tiene mi conocimiento y eso no puede que la competencia me lo conozca, ¿cierto? Y si uno mira entonces dice, ah bueno, este es un tema de allá, pero me lo están pegando también a gestión, ¿cierto? Es que le están diciendo a uno, desde el mismo diseño usted tiene que ir pensando cómo va a gestionar la red, cómo va a monitorear la red, y por eso nos volvimos al monachito ese del ciclo de vida de redes que habla de todo este tema de análisis, diseño, bla, 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 y ahí pega monitoreo y gestión, que son muy pegados, monitoreo y gestión, ¿cierto? Ahí gestión es cuál es el procedimiento, y eso ya es de mucha responsabilidad del administrador de la red, del gerente telemático, es cuál es su procedimiento para gestionar la red, ¿cierto? Cuáles son las definiciones como políticas de acceso a usuarios de la red, cuál es la definición de políticas al uso de las máquinas, hasta dónde están definidos que todo el mundo puede montar todo el software que quiera, ¿cierto? No, hay empresas que dicen, no es porque el software sea gratis o no, simplemente es prohibido usarlo, así sea gratis que lo hagan en internet, es prohibido usarlo. ¿Qué más iría en el tema de gestión de la red, cierto? Pues todo lo concerniente de la gestión de configuración de la red, ¿sí? Entonces ahí uno habla de gestión de la red, el modelo en redes, en gestión de red, digamos, hay como tres metodologías básicas, ¿no? ¿Cierto? Que son el CNMP, ¿cierto? Hay unas muy orientadas a lo que es modelo OSI, otras muy orientadas a lo que es TCP/IP, ¿cierto? Y hay una como paralela que es TMN, ¿cierto? Entonces son metodologías que le están diciendo, mira, vuelvo al tema de lo que es una metodología, hay unos procedimientos muy orientados a eso, ¿cierto? Lo que es gestión, no el modelo OSI, lo que es gestión OSI, entonces habla de gestión de configuración, gestión de compatibilidad, gestión de fallos y control, gestión de contabilidad, ya lo dije, ¿no? ¿Sí? Entonces define como 5 componentes de desarrollo y gestión de eso.
y eso lo vamos a mirar más adelante. Pero ahí es donde es definir todo ese procedimiento de cómo llevar y administrar el diseño de la red, ¿cierto? Entonces fíjese que ahí hay un tema muy interesante. ¿Qué esperaría uno aquí en la propuesta de gestión de red, ¿cierto? ¿Bajo qué metodologías y qué parámetros se hace gestionar la red, ¿cierto? No el cómo, sino que sí definan los qué, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos hacer allá, ¿cierto? Ahí miramos cómo vamos, pero ahí están definidas, buscan esas tres metodologías y la más compleja es TMN, ¿cierto? Pero digamos que la más sencilla, la más entendible desde el punto de vista es el de la gestión del modelo óseo, ¿cierto? Pero digamos que ahí nos dan unas tareas como muy interesantes, ¿cierto? Y entonces ahí sí ya empezamos a decidir a construir nuestra casita, a construir nuestro edificio. Y ya es el diseño físico. O sea, en ese cuadrito cuando habla de selección de tecnologías en lo anterior, ¿cierto? Dice, bueno, ahora sí, basado en una propuesta, que esta es la propuesta, ¿cierto? ¿Cómo la vamos a volver de carne y hueso? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que estamos ya a complementar con esto en el componente de los diferentes dispositivos, diferentes tecnologías que vamos a utilizar, ¿cierto? O sea, vuelve lo mismo. Esto es el resultado ya de esto. Esto es el resultado que viene allá, o sea, de ahí el concepto que viene arriba. Aquí hay que mirarlo y igual que dije a lo que dije al comienzo, las metodologías dicen no es el qué más, no el cómo, ¿cierto? ¿Sí? Después estar, digamos, definiendo esto como en un solo estructura, en el sentido de que me voy a concentrar solamente, esto es lo que hace referencia es a toda la red corporativa, ¿cierto? Red corporativa, y esto muy a red campus, lo puede estar interpretando es a temas de WAN, campus, MAN, cosas de esas, LAN, ¿cierto? Entonces, hasta donde yo quiero como mirar, ustedes miren que dentro de la propuesta la pueden integrar, digamos, una sola por el alcance que definieron allá, pues digamos que vale, pero metodológicamente, pues es una metodología, digamos, que le aplica uno allá, ¿cierto? Entonces uno diría que prácticamente aquí termina la tarea, ¿cierto? ¿Sí? En el tema uno lo termina aquí. Aquí hay un pedacito intermedio que obviamente que esta metodología no lo tiene, yo sí lo metí en el documento, es que aquí yo necesito, ¿qué necesito saber aquí? ¿Qué me faltaría aquí? ¿Ah? Es este pedacito. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿y esa cuánto me vale esa cosa? ¿Cierto? ¿Sí? Hay unos temitas muy interesantes. Cuando uno propone una propuesta tecnológica, ¿cierto? Hay que entender dos y hay que analizarlo así. Una cosa son los one time costs, ¿cierto? Que son cuáles son los costos de inversión, ¿cierto? Los one time costs. ¿Cuáles son los costos de inversión? ¿Cuánto me vale esa solución? ¿Cierto? Y otra cosa es cuáles son los costos de operación y administración. Y no lo puede resolver las dos cosas, ¿cierto? ¿Ah? Ajá, exacto, sí. O sea, a qué es lo que tengo aquí, qué es lo que voy a tener acá. ¿Sí me explico? Uno es muy dado, ¿cierto? A que uno hace un solo costo y uno revuelve todo, ¿cierto? Aquí hay que separarlo, ¿cierto? Que yo identifique, mire, la propuesta tecnológica con switches, con router, con adecuaciones locativas y física y no sé qué cosas haya que hacer, vale 600 mil millones de pesos, ¿sí? Y la administración, con esas nuevas arquitecturas, ¿sí? Calculadas, uno hace un cálculo a 12 años, perdón, a 12 años no, 12 meses, ¿cierto? Sí, uno hace proyecciones a 60 meses, y entonces uno dice, los one time costs, entonces si estoy implementando software, entonces ¿cuál es la metodología de amortizar ese valor? Entonces dice, lo vamos a amortizar el valor del software a 12 meses, yo ya sé que tengo que traer VPNs, no VPNs sino valor presente neto, entonces ¿cómo traigo el valor presente? Para decir me vale tanto, ¿sí? Porque no es la plata allá sino es la plata acá, ¿sí? Entonces hay un tema, yo aquí lo llamo evaluación económica de la propuesta, definición de los one time costs, costos de operación, flujo de caja,
¿cierto? En algunas cosas uno maneja el flujo de caja, ¿cierto? El flujo de caja es que uno logra identificar ingresos y egresos, ¿cierto? Y hay muchas soluciones tecnológicas que no generan ingresos, ¿sí? Pero hay otras que sí generan ingresos, entonces uno repite lo que mira es eso. Lo que sí es importante es uno armar el flujo de caja, ¿cierto? Que yo sepa o el gerente sepa esa solución cómo va a ver. Y hay temas que uno lo maneja, quiere manejar matemática financiera, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces hay temas que entonces le dicen a uno, bueno, ¿cuál es el ROI de allí? ¿Cierto? ¿Cuál es la tasa de retorno? ¿Cuál es la tasa de oportunidad? ¿Cierto? Es lo que son los datos bonitos que a uno no le gustan, ¿cierto? Con los datos que a un gerente sí le gustan, ¿cierto? Y les va a meter 5.000, 6.000 millones de pesos, bueno, pues, ¿cómo sería mi retorno a la inversión? ¿O cómo es mi costo de oportunidad? ¿Sí? Ese voy a hacer un paréntesis aquí en estos temas, ¿cierto? Pues a ver, estoy tratando de montar otra gestión tecnológica, ¿cierto? Pero es que en gestión tecnológica yo sí le decía a los muchachos, ustedes tienen que verse como gerentes tecnológicos, no como obreros tecnológicos, ¿sí? Y un gerente tecnológico es que tenga la capacidad de evaluar un proyecto y de hacer toda la evaluación de gestión de un proyecto, ¿verdad? Todo lo que uno maneja realmente en gerenciar un proyecto, ¿sí? Y no es solamente la parte técnica, o sea, lo que yo quiero es, siempre he dicho, es que ustedes lo miran así, se lo miran así, los proyectos se miran es así, ¿cierto? Todo lo que es el componente de inversión del proyecto, pues no lo habla porque uno mira así en el tema tecnológico, ¿sí? Pero uno en un proyecto de tecnología no tiene que saber cuánto vale. Y eso es lo que primero un gerente le está mirando a uno, cuánto me vale su solución y cómo la voy a amortizar, ¿cierto? ¿Cómo la voy a cobrar? Yo estoy manejando en una oficina, pues no vale mucho, hay como 7.000 millones, pero yo ya tengo que ir mirando cómo ir recuperando esa inversión y cómo la voy a captar de otros lados, ¿sí me explico? Entonces uno tiene que hacer una previsión de eso, ¿sí me explico? Uno tiene que hacer una previsión de eso y decir, en tantos meses yo pienso cómo hacer como una inversión de eso. Como anécdota, yo fui uno de los promotores de PILA. PILA es el pago de liquidación de aportes a la seguridad social, ¿sí? Y cuando montamos nosotros ese proyecto, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, hacíamos muchos cálculos, ¿cierto? Es que esto viene con muchas cosas de acá, ¿cierto? Cuando uno está mirando el tema, aquí yo hablaba mucho de la arquitectura, ¿cierto? De la arquitectura, ¿sí? Y una cosa que me pasó decir de aquí la arquitectura con respecto a la caracterización es que, y si lo alcancé a mencionar muy por encimita, pero en el tema de la arquitectura uno tiene que conocer muy bien el flujo y conocer todo el tema de la transaccionalidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué tantas transacciones se van? Pero eso frente al tema de la arquitectura de allá. Pero si eso yo lo estoy mirando acá, ¿cierto? Yo sí puedo saber esas transacciones, cuánto me vale si tengo que cobrar por esas transacciones. Yo tengo que saber el costo de una transacción para saber yo qué voy a cobrar o cómo voy a financiar mi proyecto con eso. ¿Sí me explico? Entonces uno hace un estudio de volumetría de cuántas transacciones y cuántos procesos voy a manejar. Entonces ya puedo decir, no, es que voy a manejar tantas transacciones y estos son a tantos clientes. En eso los bancos son unos magos con esa vaina, ¿sí? No hacen nada gratis, ¿sí? ¿Cuántas transacciones y cuántas tengo que hacer y qué hace cuánto estoy cobrando a cada uno? ¿Sí? Entonces ese tema de la transaccionalidad que yo no traigo de allá, lo puedo volver si no pesos. Entonces ahí es cuando yo digo una inversión de tantos, luego cómo la voy a recuperar en cuánto tiempo. Y en PILA nos sucedió de que hicimos un cálculo de transacciones de no cuántas planillas, sino con cuántos registros cada una, teniendo en cuenta el número de trabajadores afiliados que teníamos en cada empresa por las cajas. Y hicimos un cálculo y nosotros esperábamos recuperar la inversión, en ese tiempo la inversión era como 2.000 millones nada más. Y esa inversión esperábamos recuperarla a los 24 meses. Lo que pasa es que no fue tan bien que a los 6 meses la recuperamos, ¿sí? Y como no estábamos tan seguros de eso, porque yo no soy economista, ¿sí? Contratamos una empresa de banca de valores, ¿sí? Uno le muestra la evaluación financiera del proyecto y ellos son unos magos y le dicen si esas predicciones que uno está haciendo son ciertas o no. Y uno paga una platica por eso, pero financieramente el proyecto sí interesa lo que se valore. Y la respuesta que nos dieron para cerrar el comentario, dijo, mire, este es el mejor negocio después del narcotráfico. O sea, era muy buen negocio. Después la junta directiva dijo, háganle. Y la prueba fue que la inversión que queríamos recuperar
eran 16 meses, la recuperamos en 6 meses, o sea, esa vaina se disparó. ¿Sí? Entonces, este componente que es como metiendo acá, ¿cierto? Sí es fundamental, como digo, cuando uno hace un flujo de caja, ingresos, egresos, ¿cierto? Pues no todos los proyectos tienen ingresos, ¿cierto? Pero si tienen, entonces tengo que saber cómo genero los ingresos, si es por la volumetría calculada anteriormente. Si uno hace un cálculo de transacciones y tamaño de registros, y digamos, entonces el tema, ¿cierto? Pero sí es muy importante ustedes como gerentes tecnológicos, ¿cierto? Y hacen así, ¿cierto? En un proyecto, esto es lo que les van a preguntar, ¿sí? Tema tecnológico, ¿ustedes saben el tema tecnológico? Usted lo definió, ese es su problema, pero yo sí quiero saber esto cuánto me vale. Y aquí es donde uno tiene que empezar a demostrar las cosas. Y estoy haciendo referencia, ojo, y no estoy hablando sino de la evaluación económica, bueno, algo hablo de la evaluación financiera, es muy diferente la evaluación económica y la evaluación financiera, ¿no? Son dos temas allí separados, ¿cierto? Entonces, bueno, siguiendo con la metodología, ¿cierto? Entonces viene una última fase que ya va más, esta fase del proyecto casi que no aplica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como es un ejercicio académico, ¿cierto? Simplemente yo quiero que si usted llegue mucho hasta acá, no queriendo decir que metodológicamente no haya que hacer esto, ¿sí me explico? O sea, en la vida real pues hay que hacerlo todo. Si yo propongo una red, pues tengo que hacer el tema de pruebas de la red, ¿cierto? Sí, historias de aplicaciones, cómo le mido el estrés de la aplicación, si la aplicación me funciona, no me funciona, todo eso que uno lo maneja ya, ¿cierto? Y esto es ya una tarea de prueba y optimización. Sin embargo, hay un último punto que sí quiero hacer como referencia, ¿cierto? El último punto, se llama documentación del diseño de la red. Este tema de documentación del diseño de la red, ¿cierto? Ya volvemos a la chita anterior. Cuando yo pintaba estos así, ¿cierto? Las diferentes actividades así. Todos los temas, eso lo trabajo en el PMI, en PMBOK. Hay como un tema del control de un proyecto, lo maneja durante todas las fases. El tema de documentación, uno no debe esperarse aquí a hacerlo. ¿Sí? El tema de la documentación debe arrancar desde el proyecto de arranque. ¿Sí? ¿Sí? No hay cosa más harta, y los que son desarrolladores lo saben, no hay cosa más harta que quien hace una aplicación documental al final, ¿cierto? Eso es lo más harto, porque qué mamera, ¿sí? Entonces siempre se les recomienda a todos los programadores vayan documentando toda la aplicación desde que arranca la aplicación, así sea en comentarios de línea o ir generando los manualcitos de una vez, porque cosa más, aquí es lo mismo, ¿cierto? Por eso este punto no hay que verlo como una última actividad de 3 actividades, sino hay que verlo es que esto realmente está embebido desde el comienzo, ¿cierto? Por 2 razones fundamentales, ¿cierto? Por 2 razones fundamentales. Uno, porque uno sí necesita conocer del proyecto, todo el antecedente del proyecto, ¿cierto? Yo cada proyecto, yo soy hasta muy cositero, yo voy guardando todos mis documentos, todos los que voy generando, actas de documentos, y yo termino un proyecto y termino con una carpeta así de documentos, ¿cierto? Eso digamos como antecedente de auditoría es muy importante de desarrollo del proyecto, ¿cierto? Ese es un tema muy bueno. Pero más que eso, ¿cierto? Es que uno siempre que hace un proyecto, uno tiene que saber cuáles son las lecciones aprendidas del proyecto, ¿cierto? ¿Qué hice bien y qué hice mal? Uno en todos los proyectos, no todo le sale perfecto, ¿cierto? Hay cositas que a veces le salen uno mal, pero eso no es lo malo. Lo importante es que uno tiene que aprender de lo que hizo mal, pues para no, por lo menos tratar de evitar eso en los próximos proyectos. Entonces, todo el tema de la documentación no se busca es por un tema que uno realiza el proyecto, lo llama lecciones aprendidas, ¿cierto? Es, oiga, ¿cómo documenté la vez pasada? ¿Qué hice mal? ¿Cómo fue el procedimiento de consultoría? ¿Cómo fue el procedimiento de estudio de mercado tecnológico? ¿Con qué proveedores trabajé? ¿Quiénes me hicieron? ¿Qué me contestaron? ¿Qué no me contestaron? ¿Sí? O sea, todo un tema que recibe uno de documentación, ¿cierto? Entonces, pues digo yo que el tema de documentación, metodológicamente, si están diciendo uno, sí, documente todo lo que hizo, ¿sí? Pero hay que irlo haciendo en todo el proceso, Entonces, cuando vuelvan a hacer ese ciclo del ciclo de vida del proyecto, ¿cierto? Entonces,
cuando estén haciendo la monitoreo y gestión, seguramente cuando lleguen aquí, que haya que rediseñar la red, entonces aquí ya va a haber más argumentos, ya está ordenadito, aquí ya va a haber una red totalmente documentada, caracterizada, está toda la bitácora de la red armada, o sea, ya seguramente en la otra vuelta que uno intenta hacer su red, pues uno ya no va a tener tantos problemas que uno puede estar presentando allá, ¿de acuerdo? Ese es el panorama general, ¿cierto? Es el panorama general de lo que vamos a terminar de hacer de aquí para allá, ¿cierto? ¿Dónde está el tema, en mi opinión, como un poquito más alto? Vamos un poquito acá, ¿cierto? Pero lo demás es ya tema de carpintería, de hacer, de trabajar, de hacer. Yo diría que un poquito los más artículos son como estos, ¿sí? Porque es donde te van a encontrar más inconvenientes y más cosas de eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y ahí sí comienzo ya a desarrollar cada tema de eso, ¿cierto?